Saludos hermanos, Dios les bendiga grandemente. En este momento vamos a tener el tiempo de la enseñanza. En el video anterior comenzamos a estudiar una serie que se llama El árbol de vida en el libro de Proverbios. Cuando hablamos del árbol de vida, obviamente se nos viene inmediatamente a la cabeza el árbol que estaba en el jardín del Edén, junto al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. En aquella oportunidad, en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, siendo engañados por la serpiente, tomaron la decisión de definir el bien y el mal por su propia cuenta, por su propia opinión, y terminaron tomando del conocimiento del bien y del mal y de esa manera cayendo en pecado y en maldición. Desde ese momento el jardín del Edén quedó cerrado para ellos y al mismo tiempo perdieron el acceso hacia el árbol de la vida. El libro de Apocalipsis nos dice que Dios, en su futuro reino eterno, va a volver a darle acceso al árbol de la vida a todos los que recibieron a Cristo y creyeron en Él. Pero antes de que eso se cumpla, Dios nos ha dado una herramienta para de alguna manera aprovechar el fruto del árbol de vida. La semana pasada hablábamos de que en el libro de Proverbios se habla de la sabiduría como el árbol de vida y que si nosotros estamos dispuestos a tomar de ella, podemos disfrutar en nuestras vidas el fruto que produce, o mejor dicho, la restauración que produce su fruto. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con esta serie, de manera que pudiéramos decir, esta es la segunda parte, y va a estar enfocada hacia el temor de Jehová. Vamos a orar. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy gracias, mi Cristo Jesús, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te ruego para que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de las cosas que tengo que hacer, todo lo que tengo que decir, para poder compartir tu sagrada palabra, Señor. Permítenos alcanzar ese fruto de vida que tú has dejado para nosotros a través de la sabiduría de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda parte, entonces, del árbol de vida en Proverbios. Ahora, el libro de Proverbios tiene una introducción que es bastante interesante. Capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y la introducción termina con el versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, comprendemos que el libro de Proverbios nos muestra que la sabiduría, simbólicamente hablando, es como el árbol de vida. Si tú tomabas del fruto del árbol de vida, eso iba a producir que tú tuvieses vida. Pero el libro de Proverbios nos muestra que la sabiduría tiene el mismo efecto. Si tú estás dispuesto a tomar la sabiduría y ponerla en práctica en tu vida, ella va a producirte vida. No en el sentido literal de que, vas a llegar a 200, 500 años, no. Pero poniendo en práctica la sabiduría en tu vida, obtienes restauración, obtienes sanidad, obtienes una prosperidad espiritual. Y eso es lo que se entiende por vida. Ahora, el libro de Proverbios comienza diciéndonos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, para la palabra principio en hebreo, en el original, está escrito Bereshit, que justamente es la misma palabra que se utiliza para titular al primer libro de la Biblia, Génesis. De manera que cuando dice principio,
dice lo mismo que Génesis. Y Génesis significa el inicio, el comienzo. Proverbios nos está dando una clave cuando dice el principio de la sabiduría. Es decir, la sabiduría comienza primero con el temor de Jehová. El temor de Jehová es una cláusula, es una condición. Si tienes temor de Jehová, puedes adquirir sabiduría. Pero sin temor de Jehová no habrá sabiduría. Ahora, hoy en día quizá hemos adornado o diluido lo que significa el temor de Jehová, al punto que lo hemos reducido a decir que el temor de Jehová es reverencia, es tenerle respeto. Pero creo que este concepto tiene que ser aclarado, porque cuando pensamos en reverencia, en respeto en nuestro día, es como de repente decirle a un niño cuando estamos en la iglesia, mira, haz silencio y siéntate quietecito porque estamos en la iglesia, tienes que tener respeto. Y ciertamente los niños tienen que tener respeto en la iglesia para no interrumpir, y obviamente los padres tienen que enseñarle a respetar. Pero cuando la Biblia te habla del temor de Jehová, habla sobre algo mucho más profundo que al simple hecho de respetar a alguien cuando está hablando o respetar que estás en un lugar específico. Por eso es muy importante que tengamos claro, según la Biblia, qué significa el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová es la clave para tener el árbol de vida que es la sabiduría. Ahora, temor viene de una palabra hebrea que significa tres cosas al mismo tiempo. Esa palabra es yirá. Perdóname mi pronunciación, pero no domino el hebreo. El punto está en que esta palabra yirá, que es la que se utiliza para traducir y colocar la palabra temor, significa tres cosas. Significa asombro, pero al mismo tiempo significa terror y al mismo tiempo significa reverencia. De manera que cuando hablamos de temor en el libro de Proverbios, estamos hablando de asombro, estamos hablando de terror y estamos hablando de reverencia. Lo interesante es que en nuestros días no utilizamos la palabra terror o asombro para hablar sobre el temor de Jehová, sino que utilizamos únicamente la palabra reverencia. Así que, fíjese bien, ¿qué están tratando de decirnos los autores hebreos de la Biblia cuando nos dicen el temor de Jehová es asombro, es terror o es reverencia? Yo creo que para poder entenderlo vamos a ir a dos pasajes de la Biblia que nos van a servir de ejemplo. El primero es en el comienzo, en Génesis, capítulo 39, versículo 9. En esta porción se está hablando de la historia de José, hijo de Jacob. En el capítulo 39, José estaba en la casa de Potifar. Y sabemos que la esposa de Potifar sintió atracción hacia él e intentó seducirlo y llegar al acto sexual con él. Pero cuando ella está tratando de hacerle caer en la tentación, José responde de la siguiente manera. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, José en este caso la tenía muy fácil para pecar. Estaba con esta mujer básicamente a solas. Hubiese podido tener el acto y nadie, o sea, ningún humano iba a poder descubrirlo, no en ese momento. Sin embargo, José se frena, José se detiene. Y la razón que él tiene para detenerse es que él se pone a pensar, si hago este mal, o sea, si cometo este pecado, él dice,
¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La lógica de José es pensar, si cometo este pecado contigo, sería un terrible mal, una gran maldad delante de mi Dios. Ahora, lo tremendo es que él dice, tomando en cuenta que para Dios es malo, entonces yo no puedo hacerlo, no puedo reaccionar, no puedo participar en lo que tú me estás pidiendo, porque mi Dios considera eso malo. Es tremendo, pero justamente esto es un tremendo ejemplo de lo que los autores nos quieren decir con respecto a el temor de Jehová. José comprendió que como no era agradable a Dios, tengo que frenar, tengo que detenerme, no puedo participar. Entonces, en este punto hay una reverencia, pero al mismo tiempo hay un terror. Él se imagina cuál va a ser su situación delante de Dios si participo en eso. Y lo aterroriza. Al punto dice, lo siento, pero no puedo hacerlo. Otra situación en la Biblia que nos puede ayudar a entender esto está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18 al 20. En este momento es cuando Dios se aparece en el monte Sinaí para completar el pacto con Israel, entregarle los mandamientos y que ellos, a partir del momento en que lo acepten, se conviertan legalmente en el pueblo de Dios. Ahora, esta era la primera vez que todo el pueblo de Israel tenía un contacto directo con Dios. Anteriormente solamente el único que había tenido esta oportunidad era Moisés. Pero esta es la primera vez que todo el pueblo tiene la oportunidad. Capítulo 20, versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, comprenda el escenario. Está el monte Sinaí. Hay una nube gigante y oscura, llena de relámpagos que están cayendo sobre el monte. El monte también está lleno de fuego y hay temblores. El pueblo de Israel lo ve. Y en el momento que están viendo todo este espectáculo, ellos se dan cuenta de que este Dios es peligroso. O sea, Él tiene poder para acabar con nosotros. Los ídolos de Egipto, que conocimos toda la vida, eran puros muñequitos y eran puros inventos, pero este es real. O sea, su presencia se siente y es impactante, y ellos dicen, no nos queremos acercar, porque si nos acercamos, vamos a morir. Moisés le dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, y comprenda, ahí no era simple y llanamente reverencia, no era respeto. En ese momento la gente que está participando allí tiene terror de Jehová. Tiene una sensación abrumadora que le dice, mira, tengo tanto miedo, tengo tanto terror, que ni siquiera me quiero acercar a la montaña en donde está Dios. Y luego Moisés les explica, les dice, todo esto es adrede. La meta de Dios hoy es que ustedes le tengan temor, que ustedes le tengan terror, que ustedes le tengan asombro. Y que de esa manera, teniendo ese sentir, ustedes sean impulsados a reaccionar con reverencia y respetar los límites que Él está colocando, y de esa manera, simple y llanamente, no pecar. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es tener un asombro
producido por terror que te lleve a tener una reverencia al punto de que respetas todos los límites que Dios te coloca. Nuevamente, si queremos alcanzar el árbol de la vida, que es la sabiduría, necesitamos obligatoriamente el temor a Jehová. Ahora, me parece muy interesante que en el libro de Proverbios hay algunos proverbios que buscan darnos una definición sobre lo que es el temor de Jehová. Y para eso vamos a estar examinando algunos. Queremos tener claro lo que significa el temor de Jehová. Y en el capítulo 8 del libro de Proverbios, versículo 13, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, fíjese aquí le están diciendo el temor de Jehová, o sea, una definición según Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hay personas que dicen, bueno, no sé qué es temor a Jehová, y de repente viene un cristiano y da una respuesta tan simple. No, temor de Jehová es tenerle respeto. Y vivimos en un mundo, en una sociedad, una generación que perdió el respeto. Ya la gente no respeta, pero ni la luz del semáforo. Entonces, como cristianos, que nos digamos los unos a los otros, mira, tener temor de Dios es respeto. Lo siento mucho, pero queda diluido. Ahora, Proverbio nos dice, no solamente tener respeto, tener temor de Dios significa que tú aborreces el mal. Y esto es tremendo porque aborrecer el mal, ¿cuál mal? Si usted quiere tener temor de Dios, usted tiene que aceptar que Dios es el único que puede señalar el mal. Entonces, aborrecer el mal, según Proverbios, es detestar, odiar lo que Dios dijo que es malo. Y en este caso comprendemos que el Señor señala que el pecado es malo. Satanás es malo y el mundo producido por el pecado y Satanás es malo. Entonces yo tengo temor de Jehová si aborrezco lo que Él ha señalado y ha definido como malo. Por eso, cristiano, cuando la Biblia dice que algo es pecado, simple y llanamente no lo podemos cuestionar. Si Dios dice que la fornicación es pecado, no podemos venir a justificar concubinatos y pare de contar. No podemos, porque ya Dios lo ha señalado. Si yo voy a tomar la sabiduría de Dios, yo acepto que Él tiene la razón. Y si Él tiene la razón, lo que Él ha dicho que es malo, simple y llanamente es malo. Pero temor de Jehová es que yo aborrezca lo que Él ha señalado como malo. De manera que, ¿tienes temor de Jehová? Tú puedes decir de la boca para afuera que sí, pero el asunto es en tu interior. ¿Eres capaz de frenarte? ¿Eres capaz de huir? ¿Eres capaz de alejarte de lo que Dios ha señalado como malo? Si eres capaz, si tienes esa reacción, entonces el temor de Jehová se está desarrollando en ti. Pero si consientes el pecado y permite que de alguna manera, con lo que ves, con lo que oyes, con lo que, mira, con tu entorno se acerque a ti, entonces no tienes temor de Jehová y por tanto estás lejos de alcanzar el fruto del árbol de vida, que es la sabiduría. Algo interesante en este proverbio es que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, pero luego dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Ahora, soberbio y arrogante nos están hablando de orgullo, nos están hablando de altivez, nos están hablando de una persona que cree tener en su opinión la completa y absoluta razón. De manera que aquí nos están colocando dos caminos. Por un lado, aceptas la definición de Dios de lo que es malo y lo aborreces. O tienes tu propia opinión y defines las cosas, el bien y el mal, según tu propio pensamiento. Segunda definición que nos muestra
el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 27, Proverbios 14, versículo 27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Qué tremendo! La primera definición nos dice que el temor de Jehová es aborrecer, pero aquí nos están dando una metáfora. El temor de Jehová es un manantial de vida. Y luego dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora, en el pensamiento de Proverbios, lazo es una trampa. ¿Sí? No sé, yo crecí viendo comiquitas de Bugs Bunny, y a Bugs Bunny siempre, o al coyote o al correcaminos, le colocaban una trampa y alrededor de la trampa colocaban una cuerdita. Y la idea era que si el conejo o el correcaminos la tocaba, podían alar el mecate, la cuerda, y de esa manera, en teoría, debían atraparlo. Nunca funcionó. Pero el asunto está en que cuando nos hablan de lazo, acá nos están hablando de una trampa que sirve para, obviamente, para atraparnos. Ahora, tenemos este punto. El temor de Jehová es un manantial de vida que puede librarnos de esas trampas. Pensando en el mundo natural, cuando los cazadores quieren atrapar animales, buscan atraparlos en base a las necesidades de ellos. Y sabemos que toda criatura necesita agua. De manera que lo que se nos dice aquí es que el temor de Jehová es como una fuente que te alimenta, que te refresca, que de alguna manera te mantiene, para que tú no tengas que estar buscando en otros lugares el sustento. Porque en otros lugares pueden haber trampas que pueden quitarte la vida. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es vida que puede librarte de las trampas. Y comprendamos una cosa, vivimos en un mundo que está plagado por las trampas de Satanás. A donde quiera que veamos, por donde quiera que pasemos, hay un lugar o hay una persona que puede colaborar para que seamos tentados y seamos atraídos hacia el pecado. Entonces, comprende una cosa, el temor de Jehová es una fuente de vida que de alguna manera lo va a sustentar, lo va a alimentar, lo va a fortalecer, para que usted no tenga una necesidad, de manera que no tenga que ir tanteando por diferentes lugares, corriendo el riesgo de caer en una trampa que simple y llanamente lo pueda matar. Entonces, el temor de Jehová va más allá de simple y llanamente, hacer silencio porque el pastor está hablando. Bueno, ya me voy a sentar derechito porque estoy en la congregación. El temor de Jehová es el asombro, es el terror que produce reverencia, al punto que aborrezco el mal, porque Dios ha dicho que es malo, pero al mismo tiempo estoy satisfecho con él. Es como un manantial, y teniendo ese manantial no necesito buscar otras cosas porque él me sostiene. Otra definición que nos da el libro de Proverbios está en el capítulo 15, versículo 33. Dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Este tipo de proverbios de repente es un poquito complicado de digerir, por lo menos para mí, porque en el proverbio dice dos cosas que pareciera que no tienen la más mínima relación, pero vamos a desarmarlo. En la primera parte dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. La palabra original para enseñanza nos habla de un discurso que produce corrección. Entonces, enseñanza, en este caso, es igual a corrección. Eso quiere decir que cometiste un error.
Y perdóname, quizá tú eres ese tipo de ser humano que nunca ha cometido un error. O quizá te engañas tanto a ti mismo que tú piensas que nunca has cometido un error. Pero ¿qué es la realidad? Todos los seres humanos erramos. Todos los seres humanos estamos totalmente sensibles al fracaso, a la derrota, coloquialmente, mire, a meter la pata, como usted quiera decirle. Pero la realidad es que cada uno de nosotros necesita corrección. Necesitamos que alguien nos diga, que alguien nos instruya, que alguien nos muestre cómo hacer las cosas de manera correcta. Ahora, el único calificado en todo el cosmos y fuera de él es Jehová de los ejércitos. Él es el único que tiene una sabiduría infinita. Él es el único que nunca ha cometido un solo error. Él es el único que no falla. Él es el único que no fracasa. Y Él se está ofreciendo voluntariamente, con todo el amor y la paciencia del mundo, a corregirlo. El problema es que muchos de nosotros decimos, ¿corregirme en qué? Y sí, somos así de altivos, y somos así de orgullosos, y somos así de creídos. Y si no lo aceptas, póngase a pensar en todas las personas que han querido enseñarle, que han querido instruirlo, que han querido corregirle. Dios bendiga a mi papá por toda la corrección que me brindó, pero debo reconocer que no acepté con tanta facilidad sus correcciones. Tampoco de mi mamá, tampoco de mis profesores, tampoco de mis pastores, de mis maestros. Hasta de mi suegro me cuesta a veces aceptar la corrección. Y eso que él de verdad tiene una manera muy bonita y muy especial de corregir, pero igual cuesta. Cada vez que vemos a una persona señalando algún error, nos cuesta. Nos cuesta decir si es verdad, cometí un error, si es verdad, metí la pata, si es verdad, hice mal. Nos cuesta y nos cuesta desde el Génesis. Y qué tremendo, porque nos cuesta por el hecho de que nos gusta tener la razón. Nos gusta decir, yo lo sé. Nos gusta decirle a los demás, te lo dije, yo tenía razón. Nos gusta siempre tener la última palabra. Y es allí cuando tiene un completo sentido la segunda línea del versículo que dice, y a la honra precede la humildad. Eso quiere decir, antes de la honra, antes de que te den el trato especial, antes que te den el reconocimiento, antes de que, mira, te festejen y te celebren, primero debe venir la humildad. Entonces, ahora ve la conexión. Por un lado dice que el temor de Jehová es ser corregido. Y por el otro lado te dice que mira, si quieres avanzar, primero tienes que ser humilde. Y déjeme decirle que el humilde acepta corrección. El humilde dice, gracias por mostrarme que estaba en un error. El humilde no tiene un concepto grande de sí mismo y por eso no se ve gigante al momento que otro viene a mostrarle el error. Entonces, qué tremendo estas formas en que se nos presenta el temor de Jehová. Para nosotros, a veces cometemos el terrible error. No, temor de Jehová es tenerle respeto. Va más allá. El temor de Jehová es un asombro que viene de sentir terror y eso nos lleva a respetar reverentemente los límites y las definiciones
que Dios nos ha dado. En el libro de Proverbios nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, pero también es un manantial de vida que puede sostenernos. El temor de Jehová es la enseñanza, o sea, la corrección en la sabiduría. Pero solamente lo van a tener aquellos que se rinden ante el Señor y deciden entregar y cederle por completo a Él. Y es allí cuando volvemos a la cláusula que coloca Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo se obtiene el árbol de vida? ¿Cómo se alcanza ese fruto? El primer paso es tener temor de Jehová. Si usted no se asombra con el poder de Dios, si usted no tiene terror de caer en los juicios de Dios, si usted no tiene esa profunda reverencia que lo inmoviliza, lo frena, lo detiene para pecar, diciendo no puedo pecar porque entonces estaría contra Dios. Para poder, se necesita eso, para poder tener sabiduría, para poder alcanzar el fruto del árbol de vida. Es triste, Adán y Eva no tuvieron temor de Dios cuando aceptaron la mentira de la serpiente. En el caso de ellos fueron manipulados. Pero hoy en día es mucho más obvio, es mucho más claro lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, usted tiene dos caminos. Uno, decidir lo bueno y lo malo según su propia opinión. Pero eso siempre lleva a un fracaso y a maldición. La segunda opción es rendirse, someterse, humillarse, temer a Dios. ¿Sabe qué? El versículo 7 termina diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que rendirse y temer al Señor te lleva a la sabiduría. Pero no tener terror de Él, no tener asombro de Él, no tener reverencia de Él, solamente muestra que eres un insensato, una insensata, que triste y lamentablemente está despreciando la vida que hay en la sabiduría y la oportunidad que hay en la corrección. Examina. Dios te bendiga.